Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces. Buenas noches, esto es Poetas Argentinos, un programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Quien les habla, Claudia Inchil. Me acompaña en el programa María Alejandra Figueroa, en la producción Camila Zúñigo Inchil y en la operación Nicolás Campo Amor. En el programa de hoy tenemos un invitado especial, es un poeta, cantautor, músico, historiador, bueno, va a tener un montón de cosas para contarnos. Y a través del canto se puede transmitir todo el lenguaje interno. Y una de las preguntas es, ¿la poesía llega más a la gente a través de la canción? Eso es lo que nos va a contestar Gabo Ferro. Hola Gabo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer realmente tenerte acá en el programa. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Voy a contar un poco tu historia antes de comenzar la entrevista. Gabo Ferro nació en Mataderos, cantante, autor, compositor, poeta, historiador. Ha dado conciertos y recitales en Argentina, América y Europa. Grabó 9 discos propios, también como invitado, por ejemplo, con Pablo Ramos, escritor, con Ral Veroni, artista plástico y Flopa. Aparte, trabajó en muchos grupos de trabajo. Ahora, este viernes tiene un concierto. Contanos bien sobre el concierto. Es un concierto que va a ser en el Museo Irurtia, de acá de la ciudad de Buenos Aires, y donde voy a hacer justamente un repaso por esta cantidad de discos, así un picoteíto por todos ellos. Gabo recibió becas y premios como el premio Carlos Gardel 2014 como mejor álbum canción de autor por La Primera Noche del Fantasma en el 2013, premio Clarín Revelación Rock 2006, nominación del premio Carlos Gardel 2011 como mejor álbum canción de autor y la consideración por músicos, críticos y público de la revista Rolling Stone de su segundo disco como uno de los mejores 50 discos nacionales de la década 2000-2010. Aparte, en el 2015, nominación al premio Gardel y premio Conex. Bajo el título de Costurera Carpintero, se ha editado una antología de las letras con todas sus canciones, ¿no? Desde el 2004 al 2014. Aparte, estudió historia y escribió una obra que recibió la mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes y Degenerados, Anormales y Delincuentes, gestos entre ciencia, política y representaciones en el caso argentino. Bueno, muchísimas cosas. Realmente quiero que empieces a contarnos desde tus comienzos, ¿no? ¿Vos cómo surgió el tema de escribir? ¿Cuándo y qué fue lo que lo detonó para que empezaras a dedicarte? La verdad que no hubo no registro un momento fundacional de esto. Desde siempre, digamos, antes de la formalidad documental de una escritura formal sobre el papel, recreaba imágenes más o menos literarias en la cabeza sin bajarlas a un registro. Sí sé que la poesía venía unida a la musicalidad de la melodía, por lo tanto venía en formato de canción. Por eso me está costando mucho, hasta que, este año por fin va a ser posible, despegar la poesía de lo que es una letra de una canción. Me resistí bastante a considerar una letra de la canción ajena a la poesía y viceversa. Pero volviendo al origen, la verdad es que no registro no haberlo hecho en algún momento. Siempre estuve fantaseando, inventando imágenes, no sé si haciendo poesía, pero sí jugando con elementos poéticos y con elementos que tienen que ver con cuestiones que se asocian a la poesía. Vos dijiste que te costaba separar el tema poético, ¿no?, de las canciones.
ahora que estás escribiendo poesía aparte de lo que son las letras. Sí, hoy terminé la corrección del primer poemario, después de mucho tiempo de tratar de empujarme para que lo hiciera. Nunca me sentía como estimulado como para hacerlo, porque todo me resultaba que tenía un formato o podía conformar en canción. Encontré un tono de un grupo de poemas autónomos, de que necesiten esa ortopedia musical o melódica de la voz, o de un instrumento musical, o de una melodía. Y ahí fueron a dar a un libro que terminé de corregir y saldría en unas semanas, no más. Y contanos sobre el libro, qué curioso. El libro, sí, el libro es un recetario, se llama Recetario Panorámico, Elemental, Fantástico y Neumático, y son casi 200 recetas, donde lo que hice fue usar esa especie de subgénero que es la receta, tanto sea receta para un hechizo, como receta de cocina, como receta para ahora más contemporánea, que se pueden leer en las columnas para atraer su pareja ideal y cosas por el estilo, y bajo esos tonos inventar recetas que perdieron su objetivo. Digamos, son recetas que solo están numeradas y que no dice para qué cosas sirven, no dice para qué son, pero sí está eso con una pretensión poética. Y bueno, ahí va a salir dentro de poquito y estoy contentísimo, muy, muy conforme y muy confiado. ¿Y por qué editorial lo vas a sacar? Ciclo 3, que es la editorial que fue determinante también para hacer este libro, porque vino del pedido de los editores. Soy un tipo muy afortunado, me piden de muchas editoriales editar, pero no podía perderme la oportunidad de estar Soto, una de las fundadoras de Ciclo 3, uno de los primeros gestos de industria independiente en la Argentina, en el caso de los 70s, editando vinilos fundacionales del grupo Mía. Ella y su compañero, Dombi Vitale, fundaron Ciclo 3 como un sello discográfico, y con el fallecimiento de Dombi, Esther funda la parte editorial, digamos, literaria de este sello, y edita 2 libros, el libro póstumo de Dombi y un libro de poemas de ella, y me dieron la alegría, ella y Salvador Gargiulo, era editor del Long Seller y del Club Barton, digamos, de continuar con ese dúo, y no pude ni quise negarme. Está prácticamente dedicado a ellos también este poemario. Y cuando viene, como en este caso, una editorial, ¿no?, y te pide que, y vos hasta ahora no habías hecho de sacar un poemario, contanos bien cómo es todo el proceso de escribirlo. La intención era queremos editarte lo que sea. Y eso fue precioso, porque ellos habían leído mis 2 ensayos históricos, habían leído el poemario, y tenían ganas de que yo escribiera algo que tuviera que ver con el ensayo, o con la poesía, o lo que fuera. Tenían deseos de editarlo. Y pensaba en qué, yo sabía que tenía ganas, pero tampoco tenía nada claro. Y en un momento empezó a surgir esto, encontré la puerta por donde entrarle, y empezó a manifestarse solo. Cuando encontrás el tono, es nada más empezar, es como encontrar una puerta, ¿no? Abrirla y empezar a contar lo que hay adentro. Fue así de simple y así de trabajoso y de complejo también, porque como muchas de las cosas que hago, trabajo muchísimo en la preproducción y en el armado y en la estructura y en la ingeniería de la cosa, y después es solo tirarme al pozo que se conforma dentro de toda esa estructura. Y con el recetario pasó eso, fue una cuestión de por dónde, cómo estudiar cómo era esa especie de subgénero, leer mucho, y después decir, bueno, ahora vos, y tirarse de cabeza ahí.
con el imaginario propio, si es que hay alguno, ¿no? Y con respecto a las canciones, ¿cómo te surgen los temas? Vos primero decís, bueno, voy a hacer tal disco y en base a eso armás los temas. ¿Cómo es? Primero, en cuanto a la canción en sí, siempre en general ha sido el primer verso. Es un primer verso que me tiene que resultar lo suficientemente estimulante como para desarrollarlo. Y a veces lo guardo un día, a veces un mes, a veces un año, a veces 10. Y está ahí y a veces prende y a veces no. Y una vez que se conforma, en general todos los primeros versos que conservan las canciones es el primer verso original y el cual disparó el camino que continuó. Y después voy viendo, porque a veces tengo 10 canciones y siento que no tengo un disco. Y a veces tengo 8 canciones y siento que tengo un disco. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo todavía en el disco como una obra, lo mismo que un libro, ¿no? Tiene que tener un tono común, tienen que hablar sobre algo, tienen que inclusive ser una sumatoria narrativa, ¿no? Que una canción, que la segunda canción acompañe lo que diga la primera y la potencie, que inclusive no lo pienso solo dentro del mismo disco, sino también entre discos. Hay ciertos lugares del quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno disco que tienen acordes parecidos, las canciones que están ubicados en unos lugares porque están en transversal, no solo en vertical contando algo. Entonces, cuando tengo unas cuantas canciones que siento que están hablando sobre algo, sobre lo mismo, y los tengo casi como capítulos de una novela, por decirlo de alguna manera, las acomodo y digo, acá me faltaría una para empezar, acá me faltaría una para la escena 7 y otra para el cierre. Y por ahí sí las hago ad hoc, ¿no? Las hago con ese objetivo de rellenar ese espacio trágico que siento que me está faltando. Pero si no tengo eso y que sé de lo que está hablando, porque cuando tengo ese grupo me doy cuenta que sé que están hablando sobre algo. Que ese algo puede ser una idea, un concepto, una sensación. Y lo que busco es fijarme qué es, pensar sobre eso y también fantasear sobre eso. Y así es como se conforma. ¿Y haces mucha corrección? ¿Estás mucho tiempo? Muchísimo. En un momento cierro, porque digo, esto podría seguir. Soy muy minucioso de si suena con una vocal abierta o con una vocal cerrada, qué música tiene, qué ritmo tiene, cómo abre, cómo cierra, si golpea con la percusión o si no golpea con la percusión, si debe hacerlo o no debe hacerlo. Soy muy obsesivo con la escritura. Y con respecto, poner a los poemas, ¿no? Ser capaz tan obsesivo, ¿no? Con el tema de corregir y corregir. ¿Eso no puede llegar a sacar de la esencia original lo que querías decir, tanto pulido? Cuando eso va sucediendo, creo que me doy cuenta que la estoy arruinando. Digamos, es mucho más fácil darse cuenta cuando estás escribiendo un texto científico, me refiero a un ensayo histórico, de que te estás metiendo en un brete insalvable. Pero como el poema, al menos lo que yo pretendo es meterme en un brete insalvable, es en algún momento ponerle un fin. Y nunca quedo conforme con lo que estoy contando, porque siempre mi escritura es como una aguja, ¿no? Que cala, que se mete en un cuerpo, que se mete en la tierra, o que esa es la pretensión. Entonces, digamos, es simplemente ir hasta dónde, hasta qué profundidad llegar. Muchas veces quedo conforme a 3 milímetros del cuerpo, como una agujita de esas mosquitos. Y a veces necesito atravesar completamente como una bala y que atraviese el cuerpo y que siga 10 kilómetros más. Es una cuestión, eso es lo bueno, por eso el balance, y cuando a veces me preguntan cuál es la diferencia, cómo es posible que coincida la escritura de un ensayo histórico, que es tan duro, que es tan documental, que es tan rígido, frente a la escritura de poesía, creo que porque tienen que ver con eso, justamente, con la escritura de un ensayo que tiene sus reglas durísimas, y que de las cuales uno no puede ni debe salirse, porque dejaría de ser un texto científico, y con la poesía, que es exactamente lo opuesto, que no hay un límite, que ahí uno decide dónde parar. ¿Y se puede parar? Vos podés, si querés, y si no, escribirás un poema eterno que te llevarás o dejarás, no sé. Y hablando, vos recién dijiste sobre los ensayos, ¿no? Contanos
Porque vos hacías música, de repente dejaste, empezaste a estudiar historia. ¿Y cuántos años estuviste así alejado con el tema de la historia, ¿no? Y después 7 volviste. años, 7 años. Bastante. Sí. ¿Y por qué abandonaste? Y no seguiste haciendo capaz las dos cosas a la vez. Porque hasta el año 97, para desarrollarse dentro de la industria musical de manera independiente, había ciertas reglas que hacían que fuera difícil que resultara en un continuum de progreso para poder vivir, digamos, no solo vivir, me refiero económicamente, sino poder vivir y desarrollarte en un proyecto. Se hacía muy difícil y había que trabajar muchísimo más por lo no musical para sostener lo musical que por lo musical en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Usabas más tiempo en ir a hablar con agencias, en llevar demos a tal o cual que tiraban a la basura en general, en ver cómo teloneara tal banda, o ver cómo que te hicieran una entrevista acá o allá, o qué sé yo cuánto, o qué agencia, o qué management, o qué lo que sea, que en ensayar. Y eso me quemó, digamos, sentía que prefería, que si esa era la música y para desarrollar un proyecto musical había que atravesar todo eso, yo no tenía ganas de hacer todo eso, yo tenía ganas de cantar, tenía ganas de tocar, de escribir, no tenía ganas de vivir haciendo trámites o esperando en un asiento como si estuviera en el consultorio de un dentista, esperando que me atiendan con un cassette en la mano. Y en el 97, cuando yo me abro, entre el 97 y el 2004, sucede la revolución digital. Esa revolución digital que hace que ya alguien pudiera grabar un demo más o menos bien con un disco rígido, con una computadora, con algún software en la casa, que no hubiera que pasar por ciertas cuestiones. Había como cierta democratización incipiente de la divulgación del material, y que además yo ya tenía otros deseos, ya no sabía si tenía ganas realmente de volver a hacer música. Yo estaba feliz donde estaba, trabajaba muy bien, dando clases, escribiendo historia. Y se fue dando de que, bueno, empezaron las dos cosas, convivieron durante unos años, hasta que no convivieron más. ¿Y por qué historia? Probablemente haya sido para entender la mía propia, ¿no? Y entender probablemente lo que me había pasado, y empecé con la prehistoria, pero podía haber sido menos costoso. Pero realmente me parece que la historia puede responder la pregunta más elemental que nos hacemos, y tal vez la pregunta original: ¿por qué? ¿No? Y después el tipo de historia, gracias a la revolución historiográfica de los 70, me di cuenta que la historia también puede responder el para qué, el dónde, el cómo, el cuándo, básicamente. Entonces me parecía que era como y justamente con toda esta revolución historiográfica, también en el medio de la historia se metía la filosofía, la antropología, se complejizó la historia y se complejizó su método, la historia del arte. Entonces la historia se me hacía como un canal que brevaba de muchísimas fuentes muy ricas y que me interesaban casi todas, salvo la historia económica y otro tipo de cosas. Me interesaban todas. Entonces confieso que no fue tampoco tan meditado. Después, pensando por qué me sentía tan cómodo ahí, y pude seguirme desarrollando como historiador, haciendo posgrados, etcétera, justamente porque me parecía que era muy satisfactorio para mí todo lo que encontraba en la historia. ¿Y cómo relacionas la poesía con la historia? Son dos discursos, y justamente los relaciono en eso que te apuntaba y les apuntaba antes, ¿no? En ese todo que para mí discursivamente arman un discurso científico frente a un discurso divino, ¿no? Un discurso fantástico, donde justamente la regla es la no regla, digamos, más allá de las reglas gramaticales, etcétera, etcétera, que vos quieras agregarle a la literatura, son cosas de la literatura y no cosas de la poesía. Digamos, la historia tiene cosas de la literatura, la poesía tiene cosas de la literatura, pero hay cosas que la historia tiene cosas de la historia y la poesía
tiene cosas de la poesía. Y que tienen y no tienen que ver con la literatura. La poesía excede la literatura. La historia excede la literatura. Pero, digamos, son dos discursos que se encuentran y desencuentran todo el tiempo, básicamente. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar El ojo del cazador y volvemos. BCN Radio. Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20, en Hipólito Yrigoyen, 1750. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar.
arráncame el invierno que no migra. Dice que aquí es difícil la salida. El aire le ha gustado y hecho un nido en cada silla. Vamos, revolución, andate a nuestros cuerpos, venite y enseñanos tu canción. Déjanos descansar sobre tu lomo, ninguna cuna más segura y fina que aquella que nos echa, nos transforma y nos abriga. La presa siempre está sola, aunque corra en compañía. El ojo del cazador la arrebató de su vida. La presa siempre está sola, aunque corra en compañía. El ojo del cazador la arrebató de su vida. Seguimos acá en Poetas Argentinos con Gabo Ferro. Recién contabas el tema de la historia, ¿no? Porque te habías dedicado. Háblanos de los libros de ensayo que escribiste. Sí, el primero, que está a punto de reeditarse, se llama Barbarie y Civilización, Sangre, Monstruos y Vampiros durante el segundo gobierno de Rosas, que es justamente gran parte de lo que fue mi tesis de maestría en investigación histórica. Y bueno, tuvo su primer tirada en el 2008, se agotó y ahora, después de algunas idas y venidas, se reedita. No tenía muchas ganas de reeditarla. ¿Por qué? Porque siempre tengo ganas de hacerle una adenda, un agregado o algo, y nunca tengo tiempo, hasta que la editora me dijo, bueno, si no vas a agregar nada, vamos a editarla porque le sigue pidiendo. Entonces se reedita ahora en estas semanitas también, con una nueva tapa, sigue el prólogo de mi maestro ahí, de José Emilio Burucúa, tremenda figura para mí, para la historia de mi vida, en definitiva. El segundo, parte de lo que fue mi tesis doctoral original en historia, que se llama Degenerados, Anormales y Delincuentes, y que, bueno, ese salió 2 o 3 años después, y que, bueno, también tendría una reedición hacia fines de este año. Y bueno, esos son básicamente los dos ensayos históricos editados, los dos por Marea, Editorial Marea. ¿Y vos obtuviste un premio por uno de ellos? Sí, la mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes, por el primero. Y bueno, estoy muy contento con esos dos trabajos. ¿Y en qué se basan? El primero digamos, tomé el discurso antirrosista en 3 patas, básicamente, y mucho tiene que ver con la literatura también, entre lo monstruoso, lo sangriento y lo vampírico, y cómo este aparato de 3 cabezas se conforma, sobre todo por la generación del 37 y durante toda la historia del arte, y después por los 150 años de historiografía con y contra Rosas, cómo desde ahí se narra el rosismo y cómo el revisionismo trata de desnarrar el rosismo en base a esta estructura, digamos, literaria, por decirlo de alguna manera, aunque también está dentro de la plástica, etcétera, etcétera. Y era muy interesante ver cómo se lo describe a Rosas y a su gobierno como sangriento, como monstruoso, y también cómo se lo define a él como un vampiro, ¿no? Como un vampiro. Como bebe sangre. En Amalia hay un capítulo entero que se llama Un vaso de sangre, donde él se perfila que bebe un vaso de sangre, como hay chapas y pinturas sobre chapas sobre madera, donde él está como un vampiro, donde hay caricaturas, y donde era una figura muy nueva todavía, una figura romántica recién inaugurada, y donde ahí hago como una especie de revisión de cómo hubiera llegado acá esa figura del vampiro al Río de la Plata.
Y el segundo surge básicamente por una cuestión que me interesaba mucho, donde Bloomberg había dicho que los estudiantes de Filosofía y Letras y otros estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que la había visitado eran todos degenerados, drogadictos, borrachos, etcétera, porque la había estado visitando, había olido perfumes extravagantes y visto otras cuestiones extrañas para él, y que había dicho esto sobre el alumnado, y había salido don Gregorio, un maravilloso profesor de filosofía de la casa, a decir que los alumnos no éramos ningunos degenerados, ¿no? Que no eran ningunos degenerados. Y me llamó la atención cómo podía ser un concepto, el concepto de la degeneración, que sobre el fin del siglo XIX era un concepto muy prestigioso, donde muy pocas personas lo podían usar, y quien lo usaba le daba mucho lustre. ¿Cómo podía ser que había ido ahora a ser considerado un insulto, y donde cualquiera podía decir cualquier cosa diciéndole a otra persona que era un degenerado? Entonces quise estudiar el derrotero, de cómo un concepto era súper prestigioso y usado por una élite, a cómo se transformó en un insulto y lo puede usar cualquiera, y ahora inclusive no solo no da lustre, sino que da vergüenza. Ahora, hoy día, se usa el degenerado en la intimidad, nadie firma cuando adjetiva que alguien es un degenerado, o lo sustantiviza de esa manera, y se usa en los blogs de manera anónima, y entonces ese segundo libro es todo el derrotero, de cómo llega ese concepto, cómo se lo apropia, cómo surge la familia degenerativa argentina, y cómo empieza a ir trasladándose digamos, al lenguaje cotidiano, y cómo pierde como una moneda, ¿no? Como un metal, cómo se transforma en algo falso ya directamente. Y con respecto a historia, vos fuiste o sos profesor de historia. Mi primer título es profesor en historia, sí. ¿Y ejerciste con...? Sí, claro, en la universidad, y hasta que no podía seguir haciendo las dos cosas. ¿Y unías cuando estabas con los alumnos el tema poesía e historia? Sí, sucede que lo podía hacer no en general, digamos, cuando daba historia económica y social general, la verdad que sí lo podía hacer cuando di en secundario. Ahí sí, antes de inaugurar un siglo, siempre tiraba, digamos, los títulos, digamos, o las obras literarias que habían sido significativas en ese siglo. Un resumen. Entonces era como para marcar, digamos, un nivel de ideas. Me interesa mucho trabajar con historia de las ideas, historia de la cultura, de hecho es donde yo me nutro, ¿no? Para marcar cómo hacer el imaginario, el ideario, digamos, el sistema de ideas en el que se va a mover ese siglo, y que los hechos y sucesos históricos son síntomas, tantísimas veces, de toda esa estructura de ideas que les propia a cada siglo, ¿no? Cada siglo, por decir un periodo de tiempo, ¿no? Y ahora que ya no ejercés, ¿no?, el tema de la historia de la docencia, ¿la extrañás? ¿Te gustaría, si te diera a elegir entre escribir, ¿no?, las letras, la poesía, y dedicarte a la historia, vos podrías elegir una? Yo creo que no, pero porque por una cuestión subjetiva, personal, me cuesta mucho enunciar las cosas. Cada vez que dejé, por ejemplo, de hacer algo, nunca dije dejo de hacer esto, clausuro y me inauguro en una nueva época, porque soy fóbico a esas cosas. Digamos, opero y en consecuencia mis actos están en otra cosa. Nunca enuncié que dejaba de dar clases, simplemente avisé que no iba, pero nunca dije no voy a dar nunca más clases de historia. Creo que, digamos, aparte fui cambiando en mi vida, como contábamos antes, ¿no? Que dejé de cantar. Yo no sé si no podré dejar de cantar mañana, si no se me va a ocurrir el mes que viene dejar de hacerlo y volver a dar clases. O algunas otras cosas. Desde el año pasado a esta parte están pasando muchas cosas que tienen que ver con
lo performativo. Acabo de estar en la primer Bienal Internacional de Performance. Contanos sobre eso. Sí, en una obra sobre Artaud con Emilio García Huevi. Imaginamos una pieza sobre el imaginario artaudiano y nos invitaron a estar en esta Bienal. Bueno, fue muchísimo trabajo y estuvimos ahí prácticamente clausurándola. Y también se dio el año pasado cerrar en el Centro Nacional de la Música con una ópera dirigida por Rubén Schumacher, de Gabriel Valverde, sobre el imaginario de Barthes, de Roland Barthes. Entonces, no sé si mañana no me voy a ir a hacer otra cosa, digamos, no estoy completamente desalambrado, no me pongan a elegir, ¿viste? Y cuando vos, en ese tiempo que dejaste, ¿no? La música, contanos cómo volviste y cómo se te dieron las cosas para que pudieras empezar, ¿no? A sacar los discos, porque hay mucha gente, ¿no? Que canta, que tiene y no le cuesta, capaz horrores, llegar a poder sacar un disco, ¿no? Y yo soy un tipo muy afortunado. Yo había tenido antes una banda, pero que estaba muy lejana tímbricamente y estéticamente a lo que yo hago hoy. Era una banda de hardcore, digamos, que sí tenía intenciones en las letras de tener letras que estuvieran bien, pero bueno, yo cuando me retiro, digamos, voy a algo justamente producido por Celia Coido, en ese entonces, en el 2004, en julio, que se llamaba Ser Independiente, en el San Martín, y había ahí en el Centro Cultural San Martín una reunión de historiadores. Entonces yo estaba en esa reunión y justo abajo estaba esto que estaba producido por Celia, y me encuentro con viejos conocidos de la música, que ellos seguían haciendo música. Y entonces ahí me regalan un montón de discos y yo pregunto si se habían vuelto millonarios o qué cosa había pasado, que habían sacado tantos discos. Me dijeron que no, que ahora se podía grabar todo en una PC y que yo tenía que volver a cantar. Me estoy refiriendo puntualmente a mis queridos amigos de un grupo de rock que se llama PES. Y me decían, vos tenés que volver a cantar, tenés que volver a hacer esto. Y me fui, escuché los discos que me regalaban y yo decía, qué bueno esto, qué bueno. Y fue como que entró un perfume de otro tiempo, ¿no? Y verlos tan bien y con tantos discos, pero cómo lo empecé a ver, sobre todo Ariel había estado en los Fabulosos Cadillacs, después se había ido y había retomado muy fuertemente su proyecto con Pez, y en ese entonces también Vicente Luy, un grandísimo poeta cordobés, que él siempre me insistió todos esos años de que yo tenía que volver a escribir, tenía que volver a cantar. Yo puntualmente le decía que no. Él quería inaugurar una página que se llamaba Autorreportaje, y él me dijo, vos tenés que escribir el primer autorreportaje de la página. Y cosa que dije, ¿esto funcionará? Tanto lo de escribir un autorreportaje como lo de escribir una canción. Pedí una guitarra prestada y empecé a hacer ejercicios sobre canciones. Y creo que fueron 8 días, salió todo lo que fue mi primer disco, solo, canciones que un hombre no debería cantar. Buenísimo. Sí, yo no sabía si era buenísimo, porque la verdad es que yo lo que tenía eran cosas con una guitarra, no era lo que yo imaginaba, ni lo que la gente imaginaba, digamos, prejuiciosamente, de que yo me iba a armar una banda de rock, iba a salir dentro con todo lo que había dejado de alguna manera. Y le hago escuchar a Ariel, lo voy a visitar a Ariel, le digo, mira esto, y él me dice, ¿puedo tocar? Sí, agarra la guitarra, y en la segunda canción me dice, esto hay que grabarlo. Justamente del lado del tremendo poeta de Vicente Luy, me dice, yo te lo pago. Y digo, pero yo no sé si te voy a poder devolver la plata. Y él me dice, no importa. Y Vicente paga lo que fue la grabación y la fabricación de esos 1000 discos, que yo pensé que, no voy a decir puntualmente lo que había pensado que iba a tener que hacer con esos 1000 discos, o al menos con 940 de ellos.
Y en 45 días ya le estaba devolviendo la plata a Vicente. Ni yo podía creer, más era genial. Estábamos con Ariel en la casa, lo llamaban y le decían, ¿está Gabo ahí? De la Rolling Stone. Y decía, pero ¿cómo sabe la gente que está acá? Y entonces se generó una cosa de que el disco fue abrazado inmediatamente por los periodistas, por periodistas muy disímiles, por críticos culturales muy fuertes, desde Pablo Shanton hasta, no sé, Martín Pérez, es decir, gente muy diversa, le dio la bienvenida a ese disco y por tanto a mí. Así que, digamos, eso fue básicamente el ingreso. Fue un ingreso muy auspicioso para mí, que me invitó como a continuar trabajando. Ahora seguimos charlando, Por Gabo. favor, sí. Vamos a escuchar Para traerte a casa. Para traerte a casa te he escrito un cuento que ha germinado entre el deseo y el tiempo, donde un cazador lastima a una paloma dormida, no tira para matarla, tira solo para herirla. Entre seda y gasas blancas, la paloma sufre y sangra, pero el cazador la atiende, la acaricia y la acompaña. Para traerte a casa te he escrito un cuento que ha germinado entre el deseo y el tiempo. La paloma toma el aire y el cazador siente celos, porque el aire es la frontera entre el cazador y el cielo. Un hombre y una paloma no podrían enamorarse. El cazador es de tierra y la paloma es del aire. Para traerte a casa te he escrito un cuento que ha germinado entre el deseo y el tiempo. Seguí escuchando
bcnradio.com.ar. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Constitución en la calle es un programa que difunde la historia, el contenido y los valores de nuestra Constitución Nacional. Para conocer nuestros derechos y obligaciones, para reflexionar, para saber más sobre nuestras instituciones democráticas, una mirada sobre la importancia de nuestra Constitución en la vida cotidiana. Lo nuestro es un aporte para ejercer una ciudadanía responsable. Vamos, ¿qué día, Javier? Martes, 14:30. Bueno, los esperamos. ¿Nos encontramos ahí? Dale. Dale. Cada libro, cada hoja, cada papel esconde una historia. BCN Radio, desde el Congreso de la Nación. Seguimos acá en Poetas Argentinos con Gabo Ferro. Bueno, muy interesante todo lo que nos está contando. Y Gabo, contanos bien sobre los encuentros poéticos, atentados poéticos del 90. Sí, te contaba que justamente a Vicente Luis lo conocí porque conformamos un grupo que se llamaba Verbonautas y que éramos una serie de poetas, 7, 8, si no me equivoco, que algunos teníamos nuestro grupo de rock, como el caso de Palo Pandolfo, que entonces estaba con Los Visitantes, o poetas que tenían una literatura por generación o por contexto de vida, una afiliación más llegada a la poesía del rock o al rock mismo. Y bueno, y ahí lo conocí a Vicente, y ahí es donde desarrollábamos esto. Verbonautas lo que tenía era eso justamente. Íbamos a un bar o a alguna pizzería o a algún restaurante y de repente después de tomar algo, lo que sea, cada uno nos poníamos de pie y recitábamos nuestra poesía o la de alguien más o la de algún compañero o la de lo que se nos ocurriera. Y a veces nos echaban de los lugares o a veces nos celebraban. Después empezamos a editar, digamos, empezamos a, como si fueran conciertos de rock, a recitar en los lugares donde había rock. Por ejemplo, en un lugar que se llamaba La Luna, o en Dijule, o creo que lo hemos hecho en Cemento, si no me equivoco también, siempre entre alguna de nuestras bandas. Y de ahí empezamos a editar libros de los compañeros. Digamos, quien tenía un libro listo lo autoeditábamos, y después, bueno, llegaba esa cuestión de que había algo que para mí no tenía mucho que ver con el origen de la cosa, que era, empezaban a armarse puestas y lugares un poco más grandes, y después con la propuesta de Libros del Rojas para editar una antología de todos nosotros. Ahí es cuando yo dejo el grupo, y de hecho el libro existe, se llama Verbonautas, está editado por Libros del Rojas, y bueno, fue muy interesante, ahí es donde lo conocí a Vicente. Vos este año abriste el Festival de Poesía de Córdoba. Sí, sí. Contanos qué se siente, ¿no? de poder abrir, porque fue un montón de gente. Yo lo relacioné también como cuando fue el Festival de Poesía de Rosario hace 2 años. Son lugares donde uno siente que el trabajo de uno funcionó. Cuando a mí me invitan a un festival de poesía o a un recital de poesía, me habla, digamos, uno siempre se relaciona de una manera, ¿no?, con alguien, pero cuando eso sucede y Celia me dice que nos están conectando de tal o cual lugar con ese tono,
yo me abro de una manera mucho más agradecida, porque siento que del otro lado hay gente que sensiblemente entendió por dónde iba lo mío y que realmente me abrazan confiado en que hay algo que tiene que ver con la poesía en mi trabajo. Y así fue, tanto allá en Rosario como acá en Córdoba, el hecho de poder trascender también lo que es un recital de canciones y poder tomar el libro y hacer una lectura performática. No creo, yo soy más deudor, digamos, de la poesía como performance, se podría decir hoy día, en épocas de performance, que en una lectura que también la celebro, ¿no? Pero cuando tiene, digamos, a mí me gusta, siento que la poesía es una cosa fenomenal, siento que es una experiencia y que es muy peligrosa, y que es algo que, más allá de un poco lo que hablamos antes, que está en otra esfera lejana, que está muy anclada a la contemporaneidad del momento mismo, donde no solo es escrita, sino también donde es leída y donde fue imaginada. Entonces era genial, entre las campanadas de la catedral, ponerme de pie y recitar entre las campanadas, o entre un perro que se metía y el golpe con el micrófono, y digamos, estar haciendo una reescritura de eso. Y eso pudo haber, y eso puede ser, lo hago de hecho en mis recitales, pero cuando te convidan desde un festival como el de Córdoba, con productores tan generosos y tan amorosos también, yo primero lo agradezco, y esa gratitud se devuelve en que mi aparición ahí esté justificada por un compromiso en todo esto, ¿no? Y fue precioso, no podía fallar, y lo Córdoba no falló, no entramos en el filer en ese cabildo, y creo que estábamos todos muy conmovidos con lo que pasó ahí. ¿Se llega más a la gente a través de la música, con la poesía? Sucede que son los canales de divulgación, ¿no? Digamos, sabemos que ya aquel viejo esquema de quien crea un mensaje, el medio, y quien lo recibe, está mucho más complejizado. Y digamos que la manera de divulgar un texto es mucho más acotada, por supuesto dependiendo del autor o de la autora, que de la manera en que se puede divulgar una canción. Una canción, además, digamos, uno la puede bajar, la canta, hay cierta repitencia, ¿no?, en una canción, el problema del estribillo, el problema me refiero todo con mayúsculas, no como un problema, sino como la cuestión del estribillo, en esa repitencia, en esa cosa, que yo creo que ahí es donde el escritor de canciones escritor de letra de canciones debe darse cuenta que, a diferencia en el poema, que hay que construirlo todo, la letra, digamos, una canción tiene estructuras que le juegan a favor, y de ahí a veces que se haya permitido cierta devaluación en la escritura de ciertas letras de canciones, por tantas cosas a favor que tiene la melodía que acompaña una letra de una canción. Entonces esa repitencia y esas cosas, y esos canales de divulgación mucho más estándar, mucho más divulgados que los canales de divulgación de la literatura. Entonces, meter poesía o meter una letra de canción escrita con todas las de la ley que yo creo que tiene que tener, es más fácil de divulgar que un poema sobre papel o un poema leído. Con respecto a tus textos, ¿qué cosas son las que siempre apuntás o temas recurrentes? El amor, la muerte. Y tengo para 3 vidas más. Me parece que son dos autopistas de significado. Hablarnos sobre el amor y la muerte. Y nada, es que no paro de renovar cada pregunta, es renovar otra, es la misma pregunta,
muchas veces cuando alguien pretende hacer una crítica, dice, siempre hablando de lo mismo. Sí, siempre hablando de lo mismo, porque no se llega... Porque justamente de eso se trata, ¿no? Por ahí el poema o la letra de canción con este tono pretendido sea eso, un caer libremente en una pregunta, ¿no? Y asociamos un poco con lo que dije antes, que estudiar historia para tratar de responder las preguntas, el por qué, el para qué, el cuándo, el qué. Justamente eso, ¿no? Esos dos temas que es, digamos, probablemente el motor y el final, ¿no? Digamos, el camino y la llegada, el deseo, digamos, y con todos los subtemas que se abren, ¿no? Con estos dos, el deseo, la satisfacción del deseo, el objeto amoroso, la ausencia de ese objeto amoroso, la muerte, ¿no? Entonces me parece como que es un solo tema estos dos, que no puedo nombrar, que no conozco, no sé. Hay una sola palabra que es el amor y la muerte, que no sé nombrar, que no conozco, y que si existe no sé, pero que solo te puedo dar dos palabras que conformarían esa una sola, que es a la cual yo voy, en la cual estoy, en la cual me muevo, en la cual transito, en la cual duermo. Ya culminando la entrevista, ¿qué es la poesía para vos? Y ese silencio, ¿no? Ese silencio y todo lo que pretenda decir es ausencia de poesía. Bueno, Gabo, muchísimas gracias por haber estado acá en Poetas Argentinos. Quedan muchísimos temas para seguir hablando, así que este espacio está abierto. Muchas gracias. Cuando quieras, volvés y seguimos charlando. Cuando digas, acá estoy y muchas gracias. Bueno, nosotros nos encontramos el próximo martes. Como siempre digo, poesía de todos y para todos. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que